Buenos días, bienvenidos a otro programa de personajes y opiniones. Jorge Arturo Estrada García. Buenos días, mi carnal Félix Riojas, nuestro director, en ausencia de mi carnal José Guadalupe Robledo, que sigue ocupado con sus asuntos. Esperemos que se reintegre de inmediato. Y para nosotros es un privilegio tener a nuestra invitada. Doctora María Candelaria Silva Valdés Silva, perdón, que nos acompaña nuevamente en el programa y le damos la bienvenida. Pues muchísimas gracias, buenos días a todos. La doctora ya nos ha acompañado un par de ocasiones y para el que se lo perdió, ella es profesora egresada de la Normal, tiene una maestría y un doctorado en historia, también es especialista en educación e incluso ha trabajado en gobierno federal y en gobierno estatal en el campo de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, para esta fecha nos cae como anillo al dedo, porque acaban de anunciar el gobierno federal que su intención de echar para atrás a la reforma educativa. ¿Qué te parece a ti? Así es en esta, digamos, opinión mía, yo diría que estoy jubilada, ya me jubilé por la Universidad Autónoma de Coahuila, entonces yo digo que soy una ciudadana informada solamente, no estoy trabajando ya en asuntos, estudios sobre investigación, lo hice prácticamente buena parte de mi vida como investigadora, me dediqué al área histórico-educativo y por experiencia trabajé en diferentes niveles de gobierno, en asuntos y de diferentes instituciones, y como docente también. Eso me parece muy importante porque a veces no se toma en cuenta. Nos quedamos en lo teórico y faltó pero como maestra, yo inicié justamente como docente en escuela rural. Trabajé en un ejido por acá de San Martín, se llama San Martín de las Vacas, en el municipio de Ramos Arizpe, pero en ese momento no había una comunicación ¿En qué año fácil. Sería? Uy, en los 70. En los 70. Entonces, y después trabajé en Paredón, después trabajé en otras localidades como maestra rural. Oye, te fueron ascendiendo de las Vacas a Paredón. Ya había ferrocarril, no había todavía camino, pero sí. Bueno, el camino era bastante malo. Ahorita ya las localidades están mucho más comunicadas, ¿no? Y están más solas, ¿verdad? Y después ya trabajé como docente en secundaria, trabajé como docente también en la Universidad Pedagógica Nacional y posteriormente me integré a la universidad. Entonces destaco esto solamente para ver desde dónde parte mi opinión. Es decir, no solo como funcionaria que he sido, como directora de algunos programas de diseño educativo, sino también por la experiencia propia, ¿no? Como docente. En realidad, aquí se trata de cuestionar a una líder de opinión en la materia educativa acerca de su opinión, y qué bueno que tienes las dos visiones, o sea, la de los dos lados, desde el área gubernamental, pero en gran parte has estado en el aula, frente a grupo, y pues casi toda tu carrera estuvo también, además de la investigación, frente a grupos, ¿no? Sí, claro. Y a todos los niveles. Ahí en el ejido, ¿qué dabas? Estuve de directora y estuve a cargo de 3 grados al mismo tiempo, es decir, estas son las escuelas multigrado. Solamente éramos 2 profesores, teníamos alumnos de primero a sexto, y se hacía uno cargo, pues prácticamente, o de 2 o 3 grupos, y además, pues era directora, era la que llenaba los papeles, esa era la papelería, pues, ¿no? ¿Y el ejido cuántos habitantes tenía? Era un ejido pequeñito, y una anécdota, todavía en aquel entonces
que estaba prácticamente incomunicado porque está como en lo alto de una pequeña sierra. Entonces era de difícil acceso. Me dicen que hoy ya está un camino donde se puede llegar mucho más fácilmente. Entonces, en principio fuimos 2 maestras que obtuvimos la plaza cuando regresamos de la escuela normal por mérito. Entonces exactamente, las plazas se otorgaban hasta ahí, hasta donde había un límite, obviamente. Entonces, los primeros lugares por promedio obteníamos la plaza. Entre mejor calificaciones promedio tenías, pues más o menos te daban un lugar cercano a la capital. Aunque en este caso, pues, yo me entusiasmé muchísimo porque era Ramos Arizpe, pero pues no me imaginé nunca es enorme, lo lejano que estaba esa comunidad. Estaba más cerca de Monclova, yo creo. Y al grado tal de que cuando llegamos, la otra chica y yo, que no sabíamos dónde estaba San Martín de las Vacas, fuimos a la presidencia municipal. Nos dijeron, pues ahí les van a informar. Pues nos explicaron en la presidencia municipal. Dijimos, ¿y cómo llegamos a esa comunidad? No había transporte. Nos dijeron, por allá y por allá. No, de vez en cuando entran las camionetas que van a traer cabritos, víveres, ganado, etc. Comercio. Entonces, en esa primera ocasión nos fuimos en esa camionetita como de 3 toneladas, algo así, que de vez en cuando ingresaban hasta allá para comprar ganados. Los productos del ejido. Lo que hacían allá. Pero eso no fue todo. Una vez que nos instalamos allá, el regreso. Ya no había cómo regresar. No había cómo regresar. Éramos 2 mujeres y en la comunidad nos dijeron que las mujeres no podíamos montar a caballo. Eso nada más era un privilegio reservado para los varones. Pues lo bueno es que entonces, no llevaron caballo. Nos pusieron un burro. Y entonces eran 25 kilómetros de la comunidad a la carretera y pues íbamos y veníamos en burro. Claro que fue a cada una uno le dieron tortura. un burro. Sí, cada una de nosotros. Y luego nos dejaban a la orilla de la carretera y ahí pedíamos ride. Si no pasaba el camión de pasajeros, podíamos hacerle una seña al camión de pasajeros que venía pues de allá de Monclova, etcétera. Y si se paraba bien, y si no, pues teníamos que pedir ride. Jovencitas de 17 años en ese momento pidiendo ride en la carretera, pues era bastante peligroso, lo es más ahora. Pero bueno, pues le entramos y posteriormente hubo un cambio, ella no le gustó, obviamente, se fue a Monclova y entró un compañero nuestro y su papá le cedió una camionetita. Entonces resuelve este problema del transporte. Pero pedíamos el burro, eso es lo chistoso y esa es la anécdota. Había un programa del compadre Medina, no sé si lo recuerdan. Sí. Entonces llamábamos al compadre Medina y él decía, ¿qué dice la maestra que le manden el burro en la carretera? Porque van de salida ya para San Martín de las Vacas, ¿no? Entonces, bueno, es una anécdota de muchas que tiene si se los mandaban. Sí. Tenía buena audiencia de la comunidad y ya tomábamos el burro a la orilla de la carretera, pero fue un tiempo relativamente corto porque después... ¿Cuántos alumnos habían muy poquitos. En la escuela? Sí, muy poquitos. En total serían 30 alumnos, ¿no? Y bueno, pues uno con mucha inexperiencia, era una comunidad muy pobre, no había, digamos, no tenían una agricultura más... Es isclera, pues es una temporada, puras piedras y víboras que les repartían. Prácticamente uno que otro conocía la capital, por ejemplo, o el centro que sería Ramos Arizpe. Los niños, pues para nada, o sea, yo recuerdo que... ¿Y si los mandaban a los niños a la escuela? Sí, la comunidad es muy pequeñita. Pero los papás le concedían importancia a aprender... Sí, claro. A leer y cuentas, sí, por lo menos ir a la escuela. No los ponían, digamos, a la mayoría, a ayudarles a levantar lechuguilla o las tareas del campo, que no eran muchas. Es un momento muy importante para lo que vamos a decir. O sea, en México se formó una cultura de la educación entre las familias.
Y entonces, no es que la educación haya funcionado a la perfección, pero en la mente de las familias se hizo como algo importante el que los niños accedieran a la educación. Sí, claro, si uno revisa las series históricas, estadísticamente hablando, pues vemos ahí cómo ha ido incrementando el acceso de los niños a la escuela, de tal manera que prácticamente tenemos cubierto, conforme a la edad de los niños, todo lo que es educación primaria. Sí, sobre todo podemos Por lo menos enfocarnos primaria. mucho a Coahuila, en donde sí hay más Prácticamente cobertura es cobertura universal. que en el sureste, ¿verdad? Así es. Pero no así, por ejemplo, en preescolar, ni siquiera para Coahuila todavía. Digamos que el tercero de preescolar, que acuden los niños de 5 años, prácticamente también se ha incrementado. Pero no así los de 3 y 4 años. O su incremento ha sido menor. Por de falta tal manera de que escuelas, maestros o voluntad del papá. yo creo que por todo. Es decir, si se va a ampliar esta cobertura del preescolar, porque en un determinado momento se hizo obligatorio, no lo era hasta el año, creo, Pues ahora hasta la prepa es obligatoria, ¿no? 2002, Sí. exactamente. Ahorita tenemos un tramo de educación obligatoria de 15 años, es decir, entre los niños Es de como de 3 los más grandes a de los la OCDE, ¿no? Y 17 de América años. Latina. Es bastante amplio. Este tramo. Esta obligatoriedad de la educación se fue dando gradualmente. Es decir, primero lo fue desde hace muchísimo tiempo la educación primaria, después lo fue educación secundaria en el 93 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, después lo fue el preescolar, si mal no recuerdo, en 2002, y posteriormente, y ese es lo más reciente, se hizo obligatoria la educación media superior. Para centrarnos en el tema en el cual iniciamos, la iniciativa y esta comunicación de ciertos contenidos, de en qué va a consistir ahora la reforma a la educación. Pero primero hay que... Se hizo obligatoria la educación superior. Bueno, se va a hacer, perdón. Primero tenemos que decir por qué nos metimos a una reforma educativa, que fue el proyecto de hace 6 años, y luego por qué ahora se va a modificar. Claro. Entonces, tú me estás dando, viene la población era rural, se fue a las ciudades, se fueron haciendo obligatorios de distintos niveles rangos, de la educación. Niveles de la educación. La cobertura se volvió casi universal en muchas, sigue la deserción. Exactamente. Luego el maestro era enviado a esas comunidades y era más o menos respetado o atendido, aunque les decían que no montaran a caballo por ser mujeres, Solo les burro. mandaban el burro, les daban un lugar en donde quedarse. Pues no. Bueno, sí los habilitaban, pero era tradición que la comunidad se hiciera cargo del maestro, con las limitaciones que se viven en las comunidades. Ujú. En este caso y en otros, Pero era la comunidad la que las atendía. que decían, Los recibía. somos muy pobres, Sí. no podemos atender al maestro. Es decir, ¿qué quería decir eso? No le podemos dar asistencia y no le podemos dar o proveer de alimentación, ni aunque uno se las pagara. Entonces, en ese momento, por la vez primera, en mi experiencia, dijeron, ahí hay una casita del maestro que era de adobe, eran 2 cuartitos, en muy mal estado, eso es lo único que existe. Por lo tanto, vivimos en esa casita, el piso era de tierra, por ejemplo, no había baño, no había electricidad, no había ningún tipo de servicios, ni en la comunidad, no había ni electricidad ni había agua. El agua la sacábamos de una noria, que por cierto, casi ya no le metía uno a un instrumento así, la tina, y arrastraba hasta arena, donde ya no había estaba batido el agua. No había agua. Entonces, eso sí, pensamos en lo general que cuando el maestro va a una comunidad,
va a tener todas las atenciones de esa comunidad. Pero si la comunidad es pobre, pues va Pero a tener si las la comunidad es atenciones. pobre, Pobres. dicen, pues lo sentimos mucho, pero no. No fue el caso en Paredón. En Paredón, una escuela de tiempo completo, de todos los grados de educación primaria, y ahí el director y su esposa, que vivían en la comunidad, nos daban asistencia a quienes éramos de fuera, otros también estaban casados y vivían ahí con su Ya familia. se habían ¿no? integrado a la comunidad. Entonces no requerimos de eso, pero obviamente nosotros le pagábamos lo correspondiente a la familia del Y director. es que todo eso es la evolución de un país, o en este caso una comunidad como es Coahuila, se va viendo en la vida del maestro, la vida de las comunidades, luego en la ciudad, al mismo tiempo estás dentro de un sistema educativo nacional. Sí, claro. No, y se puede ver en el tiempo. Todavía es un problema en algunas regiones amplias del país. Hay no recuerdo ahorita el porcentaje, pero es bastante alto de escuelas multigrado, en pleno siglo XXI. Todavía existe el CONAFE. Y ese el CONAFE es otro modelo. Más crisis. Las escuelas multigrado es donde hay 2 o 3 maestros Sí, y que atienden todos los A grupos. todas las edades. Y en el caso del CONAFE es abajo de distinto, una. hay otro modelo educativo, son las comunidades que tienen mucha menos población y que hay arriba de 5 niños Un o 6 pasante niños. universitario a darles. Así es, el instructor comunitario, pero todo el modelo está preparado para eso, ¿no? Pero todavía existe, fíjate. Entonces las escuelas multigrado, ese es el gran problema, es decir, no se ha podido trascender a otro modelo donde no sea 1 o 2 maestros los que se hagan cargo de todos los grupos, o de grupos voy a recordar de 1 a 4. Entre los 50 a los 70 escuchamos las palabras de nuestro gobierno de que aspirábamos a ser un país desarrollado y que éramos un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Entonces fuimos viendo esas problemáticas. Luego, con Echeverría y López Portillo, pues había un desarrollo estabilizador con intervención del Estado. Y entonces la educación era considerada el motor que nos llevaría a eso, e incluso con una industria nacional o con una industria nacional en manos privadas o nacional apoyada por los gobiernos. Y luego llegamos al neoliberalismo, en donde la educación, no sé si tuvo otra orientación, porque los gobiernos en México influyen mucho. Claro, sí, de hecho podríamos hacer como un corte justamente del 82 para acá, que empieza lo que yo llamaría empieza el modelo de apertura comercial en 82-84. Ahí cambia la orientación. Y empieza a cambiar la orientación de forma tal que en 1992 se firma ese gran acuerdo, fue en el gobierno de Carlos Salinas y de secretario de Educación Pública Cedillo, que se firme el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, que fue de gran trascendencia. De esos lineamientos, de esos principios, de esos programas más acordes ahí a mejorar la calidad de la educación. Esenciales. Mejorar la calidad de la educación, es decir, no es que antes no se atendiera, pero en, digamos, los sexenios previos se había dado mayor importancia al acceso, a ampliar la cobertura educativa y acá la calidad. Caso, ahora le ibas a incrementar la calidad. Incrementar, y atender la mejora de la calidad educativa. Era modernizar. Sí, con también diferentes vertientes. Y también tenías el objetivo de ser el motor del desarrollo para salir del subdesarrollo. Exactamente. Entonces hubo una gran reforma, en este caso de educación básica, que incluso trascendió el sexenio. Es decir, inicia en el 92, en 93 se cambian los planes, programas de estudio que fueron
también en forma gradual. ¿Y qué fueron los cambios? Y en O sea, como para que la gente los vaya identificando así en el transcurso del tiempo. Dices, pues ahora las matemáticas se las enseñaban así. efectivamente, así. hubo grandes cambios en ese O sentido. el libro de texto cambió de la patria Se modificaron. a tener dibujitos. Sí, o sea, no solo dibujitos, o sea, lo recuerdo bien porque fue en parte el periodo donde yo estuve trabajando en la Secretaría de Educación Pública. Hasta en el diseño de los libros de texto, a cargo de la CONALITEC, pero orientados desde la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Básica, fue un cuidado enorme para el diseño y las ilustraciones de los libros de texto. Si ustedes los revisan, son los de los 90, son hermosísimos, ¿no? Y obviamente el contenido se modifica, pero las líneas del acuerdo traían otras cuestiones. Por ejemplo, ya estaba la revalorización del magisterio. Ahora el día de ayer nuevamente se pone en primera fila, e incluso se habló de Lines, lo mandaron a volar. Se manda la iniciativa de cancelarlo, se manda la iniciativa para cancelarlo, pero se retoma lo que voy en la liga con aquello, como esto, revalorización del magisterio, que desde el acuerdo del 1992, ahí estaba, ¿no? Otra línea, por ejemplo, fue la mayor participación de los padres de familia, que no existía, digamos, como una línea de acción de política educativa, y desde ahí se insistía en que... Hubo una escuela para padres o algo así, pero eso fue después. Se formaron los consejos de participación social. Programa, más que ellos. Un consejo nacional, estatales, pero cada escuela debería tener el consejo estatal, el consejo de participación social, como una manera de acercar a los padres. Integrarlos a la educación. Integrarlos a la educación y hacerlos partícipes de la educación de sus hijos. Esto no ha funcionado cabalmente hasta la fecha, ¿sí? En el anuncio de ayer tampoco se habla prácticamente nada de eso. Sí podemos decir que en el discurso, ahora el presidente, pues lo ha dicho, pero en términos muy coloquiales, de que les pido a las madrecitas que se porten bien y que nos ayuden porque son ellas las que pueden influir en la educación de sus hijos. No, y van a quitar la inseguridad. Bueno, pero no se habla de un programa hasta ahorita, ¿no? Es los resultados de esa reforma del 92. Bien, eso trascendía, de tal manera que muchas de las líneas de la reforma de principios de los 90 trascendieron incluso hasta el gobierno de Fox, ¿sí? Fueron exitosas. No fue un avance sustancial. ¿Cómo nos dejó en el contexto de América Latina o del desarrollo? No se ve un rompimiento, digamos, sino al contrario, lo que funcionó había que profundizarlo. Incluso hubo buenos secretarios de educación en ese periodo. El gran problema fue en el gobierno de Calderón, donde sí se rompió en buena medida con lo que sí venía funcionando. Siempre la educación va a tener, va a haber mejoras de los programas, es decir, aquello que no funcione bien, pues obviamente se transforman para que exista un mejor destino de todas las actividades, acciones, metas de los programas. En el caso del gobierno de Calderón, estamos hablando de cómo a través de otro acuerdo, ahí no recuerdo, era por la calidad o algo así, que se firma también, estos acuerdos se han firmado con la estructura sindical, con el CENTE, ¿no? Pero les entrega prácticamente el sector educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes no se los habían entregado. Al menos la rectoría de la educación está en manos de quien debe estar, del Estado mexicano. Que es el patrón. Sí. Pero en el gobierno de Calderón, se lo entregan al sindicato. Claramente se le entrega en buena medida como recompensa. Acuérdense cómo la dirigente sindical tuvo diferencias y
apoyó Se finalmente sale del PRI, a Calderón. apoya la campaña de Calderón y gana Sí, Calderón. o creo que no se había salido del PRI, apoyó a Calderón y después la quitan del O sea, PRI, pero bueno. Se había es lo peleado mismo. con Madrazo. Y al final terminó tan peleada con Calderón, pero a lo que voy es esto. En la Subsecretaría de Educación Básica, que es la subsecretaría pues más importante por el volumen de estudiantes, maestros, programas, etcétera, se la ceden al yerno del Bester, Sí. Fernando González. Entonces, rompen incluso con equipos técnicos que existen en todas las secretarías y que son los que vienen de años atrás trabajando Armando, sí. alrededor. Haciendo la y estructura buenos que equipos, estaba oye, trabajando. doctora, pero y sí, buenos que estaba equipos trabajando técnicos, bien. Esos con ganan mucha experiencia. Ganan más No. de 100,000 pesos. No. Y ya no podemos Nunca tener los de gané. esos. A ver, Bueno, jamás, estoy hablando, yo trabajé 95, 96, 97, por ahí, era directora general, es decir, secretario, subsecretario y había 5, no sé, direcciones generales. pero Nunca, jamás gané bueno, 100,000 pesos, okay, pero Jamás. ahora te aseguro que el equivalente de tu puesto. No tenía ganas- chofer. ganas Bueno, 100,000 perdón, pesos. sí tenía chofer. Sí, las direcciones generales teníamos chofer. Nunca jamás metimos una factura por alimentación. Ni siquiera, como dicen, gastos de representación. Es decir, Sí. seguías trabajando durante el lapso de la comida porque tenías que reunirte con X y X y X. Ahí pagaba uno. Es decir, esto siempre pasa por las personas. Yo no digo que en otras dependencias, hasta de No la lo propia hicieran, secretaría, no lo hicieran. Pero teníamos un subsecretario de Educación Básica, por lo menos cuando yo trabajé ahí, de una honestidad ¿Cómo y se de llama? una... Hola, Fuentes Molinar, un gran maestro, muy querido, muy reconocido a nivel nacional e internacional, y el cual había sido mi maestro en la maestría. Ahora, los resultados de Bien. ese tiempo. Bien, entonces... Estamos hasta antes de Calderón. Ahí se acaba Sí. una etapa. Exactamente. Queremos ver con sus problemas propios, qué pero hubo. había continuidad. Había cobertura, avances en el aprendizaje o qué. Avances también en términos de calidad de la educación y cómo medirla. Es decir, ahora se puso de moda esto de la evaluación, pero desde los principios de los años 90 Ya se empezó el programa de evaluación ahí en la propia Secretaría de Educación y ¿Cómo empezaron se los primeros veía al resultados. profe desde la autoridad y desde Sí. la comunidad? Mira, porque acuérdate que ahí es donde ha vamos habido a terminar. cambios importantes. En los 90, que inicia, digamos, las primeras evaluaciones, eso era un área de la Secretaría de Educación Pública, de la propia Secretaría. Cuando estuve presente en esos momentos, cuando se empezaron a dar resultados, los primeros resultados de evaluación educativa, nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer. De tal manera que en principio se presentaron internamente en la propia Secretaría y se tardó mucho para hacerlos públicos. Se conocían ahí, se conocían también. Existió desde los 90, existieron estas reuniones que periódicamente tenía el secretario de Educación, muy buen secretario de Educación, con todos los secretarios de Educación de los estados, y en ese tiempo no había la CONAGO, pero había también relación, digamos, con los gobernadores para promover, jalar, entusiasmar hacia la mejora de los sistemas educativos. La educación siempre fue prioridad, aunque sea presupuestal, sí, ¿no? Sí, ha sido desde siempre con diferentes, digamos, modelos educativos, pero ha estado presente. La gran masa de gasto se ha concentrado ahí. Que para bien, por supuesto, que haya presupuesto para la educación, para mal, en los últimos tiempos, una de las líneas fundamentales de aquel acuerdo del 92 fue la federalización educativa. Por lo tanto, se trasladaron a los estados esta dirección, digamos, de hacerse cargo de los sistemas educativos, y la SEP se quedaba como normativa en muchos aspectos, en planes y programas, libros de texto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿Y control de los sindicatos?
Sí, secciones sindicales. mira, por un lado, pero por El- otros fueron dos el negociaciones el siempre. compartir, digamos, el poder en el Estado con tu sección. Y a veces tu sección era la que ponía Exactamente. al director de la Y- SEP o al Y el gabinetito. la de lo doble que- negociación, Ujú. es decir, venía el incremento salarial del 15 de mayo Ujú. y también había negociaciones con los estados. Por lo tanto, se fue incrementando una serie de prestaciones ahí con ese doble negociación que finalmente la reforma de 2013 de Peña Nieto en todas estas líneas de reforma justamente atendía a eso. Es decir, eh, disminuir esta complicación de esta doble negociación con el sindicato. Por un lado, esa era nada más una línea. A ver, nada más para atender ya lo más reciente que tuvimos en educación y lo que se propone ahora es con Calderón, al entregar prácticamente educación básica al sindicato y con la dirección del yerno del Bester, modificaron planes y programas de estudio. Metieron mucha gente inexperta de su propio grupo y ahora sí que le pusieron en la torre a todo esta mejora que venía desde 1992 y de tal manera que Pero hubo un desastre bueno, en la cuestión educativa. Le hicieron mucho daño. Pues. En lo social también se vino una campaña de desprestigio hacia el sector magisterial. A ver. Y entonces la palabra esa, la de revalorización, implica el recuperar eso, porque habría que ubicar los base, momentos fíjate, que se da eso, porque no es desde el principio. Yo te puedo decir que los 2 primeros años de que empieza esta reforma educativa, fíjate que, no pasa nada. Bueno, viene Peña. ¿Sí? Ahí no pasa nada. Bueno, los 2 primeros años, sí, nada más que ahí prácticamente. Bueno, ahí sale el encarcelamiento del Bester. Y un año antes salen las películas de Mexicanos Primero y sale la serie de reportajes de Loret de Mola enfocados a desprestigiar tanto a la maestra como al gremio magisterial en general. Eso está en la narrativa dominante. Yo no creo que haya tenido una influencia mayor en ciertas regiones. La narrativa dominante, la de el año anterior prácticamente, ¿no? Lo puso en el centro porque Mexicanos Primero es una asociación privada que dirige Claudio X González y hay un encono también hacia todo lo que provenga de las organizaciones civiles. Por lo tanto, se le dio, yo diría, en la narrativa un peso mayor a el impacto que pudo haber tenido la película de Panzazo, elaborada o impulsada por Mexicanos Primero. Y no todo mundo la lee como una agresión a los maestros, aunque sí está presente y sí estuvo presente la línea de evaluación con consecuencias que pidió Mexicanos Primero. Entonces, pero ese no es el problema, ¿eh? No, pero eso es una pequeñita parte. Sí, pero ahí está del otro lado la coordinadora. Y entonces, Mexicanos Primero te dice que las escuelas de México están para el perro. ¿Y si que están? los profesores de México están para el perro. Ese fue un diagnóstico equivocado. Bueno, pero así se repitió. Así lo dicen. Bueno, y el desprestigio cunde. Y luego, del otro lado, tienes a la coordinadora. Sí. Y en la coordinadora también tenías a maestros en manifestación permanente y a estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero sin clases permanentemente. ¿Cuándo fue? Y entonces, juntas las dos cosas entre la opinión pública y cómo queda el maestro, como alguien que no se está ocupando de la tarea para la que fue contratado. A ver, nada más para ubicarnos. Viene mal ya la educación del gobierno de Calderón, ¿sí? Fue un desastre, se le hizo mucho daño. Por lo tanto, en el gobierno y en el inicio, el día de diciembre que toma posesión Peña Nieto, a las siguientes horas dio un mensaje a la nación.
dentro de sus ejes principales y dentro de las 13 acciones inmediatas que dijo que iba a realizar, en lo inmediato está, voy a enviar la iniciativa del artículo 3º, para reformar la educación en aras de recuperar la rectoría de la educación, que eso te dice que estaba en manos de los profesores, sí, o que no estaba en manos más bien del CENTE. Del sindicato. Más bien del CENTE, no de los profesores. Y Pero dice, voy a enviar pero los profesores sostenían a ese CENTE. Los profesores se alimentaron de las conquistas sindicales claro, de ese CENTE. Claro, pero por otro lado, su no es, condición social, sus ingresos, sí, pasaron de ser... Pero no es uniforme, bueno. Como no lo son los sindicatos no, tampoco, pero, porque ahí está eso, la CENTE, que es parte del CENTE. Sí, no es pero un por ejemplo, sindicato aparte. Tú ves a los es profesores y pasaron de ser pobres a ser clase media. Y entonces, para ellos fue un avance. Y la arquitecta fue Elbester. Entonces, en el momento en que Peña avienta su reforma y está el desprestigio por la CENTE, por el CENTE, él decide encarcelar a la líder sindical y la sustituye por alguien mismo de ahí adentro. Y los profes no se levantan a defender a la que le dio todos esos beneficios. Bueno, efectivamente, en este anuncio de reforma educativa, en diciembre 2012, ¿sí?, que incluía reforma al artículo 3º, con las fracciones correspondientes, y el 3º y el 73. Y por otro lado, para hacer el servicio profesional docente, y que los maestros llegaran por mérito, y no por 20 plazas, herencia de plazas, etcétera, que existía, y todavía hay remanentes de esa cuestión. Por otro lado, se establece, se dice también ahí, se va a hacer el censo de maestros que no había. Recuerdan que ni siquiera se tenía claro que es una petición de Mexicanos Primero. Y entonces... junto con las evaluaciones. Lo que teníamos era, Calderón le entrega al sindicato la rectoría de la educación. Peña viene a recuperar la rectoría de la educación. Mexicanos Primero promovió influye a ¿cómo se llama? A normalizar, de saber cuántos efectivamente están cobrando y son profesores. Mira, yo diría, si tú le preguntas, hay que hacerlo, cualquier maestro, a ver, ¿quién es mexicano primero? ¿Quién es mexicanos primero? Yo te aseguro que ni siquiera saben. ¿No? ¿Quiénes mexicanos primero? ¿Viste la película de Panzazo? Tampoco, al menos acá, digamos, eso no influyó mayormente. Eso está vinculado a la oposición. Yo lo que te digo es... organizada en la CENTE. En México no se trata de influir. En México se trata de construir un imaginario de la narrativa dominante a la que yo me refiero. Claro, o sea, se trata de desprestigiar, destruir, debilitar a la... Exactamente, y lo hicieron muy bien. Ablandar y aplastar. Y lo hicieron muy bien. Vamos todavía, bueno, se manda la iniciativa y rápido se procesa todo, de tal manera que para febrero de 2013 están aprobada la reforma ya. Planchada y todo. Promulgada la reforma en constitucional. De ahí se derivan leyes reglamentarias. Por lo tanto, en leyes reglamentarias se hace la del INE, que se le da autonomía, existía el INE ya desde 2002, se le da autonomía y mayores facultades, se hace la ley de servicio profesional docente y por otro lado se reforma la Ley General de Educación. Esto es septiembre de 2013. Ahí se promulgan, ahí se publican. Ustedes saben que las leyes, hasta que se publican, empiezan... En el diario oficial y todo, sí. Todo el protocolo. Oficial. Bueno, hasta ahí no había mayor problema. De hecho, la sociedad, y eso está medido, y se pueden dar evidencias de ello, vio con buena manera tanto estas propuestas como aquel manotazo que dio en febrero de 2013, cuando... en un acto autoritario, hay que decirlo. ¿Por qué lo vio de buena manera? Elbester y la mete en la cárcel. ¿Por qué lo vio Porque había grandes agravios sobre cuestiones educativas, pero, a eso es a lo que iba, pero con un mal diagnóstico, ¿sí? Lo desprestigias y luego cuando tú haces tu cambio,
Pues la gente va a decir qué bueno pero que ahí, hizo eso. a ver, pero ahí, mira, por ejemplo, ahí empieza, digamos, esta cuestión sobre los maestros. Y había anteriormente comentado cómo había empezado la evaluación. Bueno, cuando empiezan los primeros resultados, que en principio los tenía CEP y después se crea el INE en 2002, ¿sí? Ya fue con Fox. Y hasta ahora, en el 2013, se le dio autonomía. Muy bien. Se empieza, digamos, los primeros resultados de evaluación educativa empiezan a aparecer, pues, negativos, como hasta la fecha han resultado, es decir, las diferentes evaluaciones y diferentes programas de evaluación, resulta que, pues, no hay aprovechamiento. No hay los aprendizajes satisfactorios para los niños y la prueba, digamos, que mide y podemos comparar con otros países, que es la de PISA, que solo para los de 15 años estén en el último grado de secundaria o ya en prepa, son los alumnos de 15 años, pues salimos sistemáticamente bastante mal. Pero desde los primeros resultados, incluso de evaluación, en Latinoamérica empezó a decirse, sacan mejores calificaciones que México. Sí, eso en algunos países como Chile, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto del maestro, cuando se pone en juego, digamos, y cuando empieza el desprestigio, y que no solo digo yo, insisto, no fue por mexicanos primero. No, empiezan las evaluaciones. Mexicanos primero es un instrumento. A ver, si no conocemos. Realidad, ¿cuál es el objetivo de Peña Nieto para reformar la educación? Dímelo el real, el que consideres tú que fue el que influyó en su cabeza para decir, la educación en México necesita ser reformada. Fue un buen diagnóstico, obviamente, y estaba también el diagnóstico, que estos lineamientos de iniciativa, que desde el primer momento tenía un buen diagnóstico, como también tuvo un buen modelo educativo, en el sentido ya de planes, programas, libros de texto, pues que empezaron a operarse desgraciadamente, desafortunadamente, hasta ahora en este ciclo escolar. Es decir, empiezan a operar desde finales de agosto, hace unos meses. Se tardó 5 años. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ante toda esta cuestión y que se va haciendo narrativa dominante, el desprestigio hacia los maestros, ahí había, digamos, un mal diagnóstico en este sentido, que de una u otra forma, la sociedad misma, por desconocimiento, por ignorancia, por estar alejados de las cuestiones educativas, desconocían, digamos, todos los factores que influyen para esos pésimos resultados educativos. El maestro no es el factor más importante. Por supuesto que sí, pues, digo, es el que se encarga de lo que pasa es que conducir, desarrollar el aprendizaje de los alumnos, pero no lo era todo. No, porque la educación quedó en medio de una disputa por el poder. Exactamente. Y además está en medio de un modelo transnacional que nos es impuesto. Y entonces la educación responde a los objetivos del grupo en el poder y del poder transnacional que nos quiere para algo. Entonces, a nosotros no nos necesitan graduados de la universidad, nos necesitan con las competencias necesarias para poder manejar un código de barras de cajero en Soriana o en el Oxxo, y también nos necesitan con competencias pues para moverle al robot y no estorbarlo en la línea de producción. Ahora, ¿cómo se produce, para volver a tus inquietudes que planteaste inicialmente, cómo se produce, digamos, este rechazo a la reforma educativa? Si los 2 primeros años, pues, se acogieron bastante bien todas estas líneas, incluso que empezó en 2013, se termina en 2015, todo este trabajo que se hizo con la que ahora llamamos el FONE, que es la nómina magisterial, y se vuelve a centralizar, porque, y ahí también, en esto del presupuesto educativo, bien, hay, digamos, buen presupuesto para educación, comparado incluso con países, etcétera.
el mayor problema es hay un dispendio de esos recursos del presupuesto educativo. Pero, a ver, ¿quiénes son los responsables de ello? Eso se traslada y hay fondos especiales que van a la autoridad estatal. ¿Sí? Entra el recurso federal a través de distintos ramos, el mayor es el 33, y como al ver esa bolsa de recursos tan apetitiva, enorme, etcétera, y la designación de secretarios de educación vinculados al sindicato, etcétera, en muchos de los casos. Y además llegó el PRI. Pues llegó esa gran bolsa llegó el PRI de regreso, con una clase política completamente corrupta. O sea, con Calderón se formaron los virreyes. Exactamente. Pero se graduaron con Peña Nieto. Mira, los casos más emblemáticos los vemos. Enorme bolsa. Es un patrón, fue un patrón. Si tú te fijas, caso de Veracruz, caso de Chihuahua, Coahuila mismo, aunque esto está cubierto, etcétera. ¿Cuál fue? ¿Dónde se centra? ¿En qué sector? ¿En qué presupuesto? ¿En qué recursos? En lo educativo, terriblemente. No, ahí yo digo, es doble tragedia. No solo por haber saqueado en otros sectores el presupuesto de ciertas áreas de un gobierno estatal, sino haber saqueado los recursos que iban para educación. Por lo tanto, se hace una de las líneas fue recogerlo y centralizarlo. Yo lo que te preguntaba era cómo acogían en los 70 las familias el valor de un maestro y el valor de la educación, porque hemos ido avanzando a través del tiempo y ahora pues hay cobertura completa en teoría y hay grande deserción en secundaria y en preparatoria. Sí, también estamos en otro contexto muy diferente. Sí, antes, digamos, en un contexto pues mucho más cercano, más asible, había mayor relación con padres de familia. Ahora, este contexto en el que vivimos, en que tanto el padre como la madre tienen que trabajar un horario están aislados de la escuela, entre transporte, además de las 8 horas que están laborando, o mujeres en puestos las 2 de trayecto que tienen que estar de tiempo completo, las que tienden a romper el techo de cristal, pocos se ocupan de la educación de sus hijos. Esto lo comentamos en uno de los programas que yo asistí. Ahí hay un gran problema. Que también, a ver, padres irresponsables, padres, pues también. Y padres ocupados, sí, son contexto, como para culpabilizar solamente a los padres de los malos resultados educativos. Decimos, es lo mismo que sucedió con los maestros. No le podemos echar la culpa a los maestros. Lo mismo. Ahora se la estamos echando a los papás. No digo aquí, sino en el colectivo. Es que no hay que echar culpa. Yo creo que está bien medido lo que sucede en educación. El gobierno, la educación se estatizó, o sea, estatalizó, se volvió dependiente. Son responsables las autoridades locales. Y ahí hay un trasiego de influencias y de dinero. Y entonces, los resultados siguen siendo que nuestro nivel educativo, tanto el local, siempre reprobamos matemáticas y español, como el internacional, que es el que influye para el modelo de inversión que te va a llegar. Fíjate, las pruebas PISA son tan importantes para los europeos que ocupan lugares de primera plana como si fueras un partido de fútbol. Sí, Finlandia es el caso más representativo, ¿no? Pero en los medios te vienen diciendo, en esta semana se aprueban las pruebas PISA, en un periódico, en primera plana, El País, y te dice, ya vienen los resultados, y España salió así, se prevé que haya inversión tanto así, o sea, aquí no. Pero ¿cuáles son los fines de la aplicación de esas pruebas como de otras de evaluación? ¿Cuáles serían los fines de evaluar? Bueno, el fin de la OCDE es sostener el capitalismo para beneficio de sus promotores. En sí mismo, los programas de evaluación. Y entonces el programa de evaluación es para definir en dónde vas a invertir y en qué tipo de industria vas a invertir. Lo sustantivo de los programas de evaluación que vienen desde los 90 era
tener diagnósticos muy claros. Cada vez se fueron refinando para tener evidencias claras, medibles, de cómo andamos en educación y entonces detectar ahí áreas problemáticas con fines de mejora. Bueno, El ¿para qué fin sirve la educación? de esto, de la evaluación, Ahora es vámonos a vamos midiendo lo que se hace para poder intervenir Sí. y, Vamos, digamos, ok. focalizar ahí nuestros Eso es esfuerzos. cuando la educación está en marcha. Pero, o sea, un país, ¿para qué quiere a su sociedad educada? ¿Para qué? Obviamente está vinculada al desarrollo de un país. Siempre lo ha estado, Bueno, ¿sí? y entonces, En diferentes contextos varía, digamos, un poco, pero a ver, los principios, ¿para qué lo quiere un país? Los principios son clarísimos nada más no me salgas con el valor la de la cuestión normativa. humana. No, en la cuestión normativa hay principios muy claros, tanto en la Constitución, principios generales, la educación laica, Sí. gratuita, obligatoria. En el puede caso de la ser hasta reforma derecho humano, de si 2013, calidad, entendiendo por calidad tal y cual cosa, y la exposición de las leyes fundamentales como la Ley General de Educación. Es decir, en eso está bastante claro para qué queremos la educación. El problema es, digamos, todos los factores que están obstaculizando un mejor funcionamiento del sistema educativo y una mejoramiento de los resultados que finalmente son los aprendizajes de niños, de jóvenes, adultos. A lo que hemos visto, y como me lo has contado, casi cada sexenio cambia la forma de impulsar la educación o de estructurarla. Bueno, salvo en este periodo que te digo que entonces, viene de los 90 y trasciende hasta más allá Calderón. De la alternancia. Sí, porque, pues, si y se obstaculiza con Calderón. Con Calderón, ahí se topa. El secretario de Educación Pública de donde inicia era Zedillo. Zedillo llega a ser presidente, pues claro, él sigue su modelo. Claro. Pero viene Fox. Lo mantiene. Lo mantiene porque él navega. Pero mantienen programas sustantivos y lo mantiene. Hubo buenos secretarios de educación. Entre ellos, recuerdo a Gómez Morín, que ya estaba en el sector educativo, era secretario de Educación de Baja California y había tenido un buen desempeño. Hay buen desempeño y malos resultados en las pruebas. Fueron como 3 secretarios de Educación. Si viene Calderón, rompe. Sí. Y viene la nueva reforma. Viene la nueva reforma de Peña y sigue rompiendo. Se rompe ahora. Bueno, y ahora llegamos a Andrés Manuel. A ver, se rompe ahora, no sabemos en la parte sustantiva cómo se va a trabajar. Yo me atrevería a decir, es más, lo he dicho, hace poco estuve en un congreso de historiadores de la educación y una de las líneas fue con interés de lo que estaba sucediendo con magisterio y reformas educativas, ¿no? Yo ahí, fue en noviembre, me atreví a decir que yo lo que veía es que se le van a cambiar los nombres a ciertas cuestiones del modelo educativo. Por modelo educativo me estoy refiriendo a esta orientación ya de lo que se va a hacer directamente en educación, más allá de estas reformas constitucionales que sí se derivan de ello. Le van a cambiar los nombres, pero que no podías alejarte muchísimo ni casi nada, digamos, de este modelo educativo que todavía no tiene resultados porque empezó en septiembre. Claro. Dicen, es que fracasó el modelo educativo. A ver, no ha cumplido un año. ¿Cómo? Está empezando en septiembre. No hay el primer grado para medir nada, ni un grado. Y no lo va a haber porque ya se va. En el papel hasta ahorita se supone van a cambiar, pero yo digo que van a cambiar como, a ver, que podemos intuir a partir de lo que se dijo ayer, ¿no? De lo que se dijo ayer. En los elementos disponibles. Se dijo ahí, sobre todo, y el secretario que precisó más, ¿no? AMLO se dedicó a decir,
a volar la reforma educativa. Se abroga, envió la iniciativa, servicio profesional docente, luego ya se va y vamos a desaparecer el INE, ¿sí? Que es un organismo autónomo y que Era un logro de fue, pero estuvo calmó a en mexicanos el primero. núcleo de los litigios y de esta narrativa dominante, yo diría que fue el chivo expiatorio. Sí, Todo el mundo le echó la culpa al INE por desconocimiento de lo que es el INE, de lo que hace, de sus facultades. En realidad la evaluación la dirigió la Secretaría de Educación Pública, como dice la ley, y quiénes eran los que iban a operar toda la evaluación, las autoridades educativas de los estados. Y nadie dice nada, nadie, de esta responsabilidad que tuvieron las autoridades educativas para la operación de lo de evaluación. El INE es normativo, el INE tiene sus propias facultades. La respuesta de la directora del INE. Ella, sí, claro. Ella dice... Tere Bracho, sí. Están quitándole... Los organismos autónomos, la dice. Autonomía. Está envuelto en eso. Y entonces... Va a depender de la Secretaría de Educación Pública. Es como... Y hasta ella dijo es como regresar la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Sí. Como ya lo había expresado. Y además, los 7, ahora, si son 5 integrantes de la Junta de Gobierno del INE, ahora dijeron que van a ser 7. Y esos 7 van a estar nombrados por el secretario de Educación. Pues sí. Entonces, volvemos hacia atrás. Bueno. Esa autonomía le permitía, en muchos sentidos, estar, digamos, no solamente al servicio de la Secretaría de Educación Pública, como va a estar ahora, y que todos estos indicadores, etcétera, siempre se pueden... Que fueran objetivos, digamos, no pueden ser confiables, es más objetivo. Sí. Aunque yo te diría que todo este proceso de evaluación, y si quiero remarcarlo, también las autoridades educativas tuvieron mucho que ver en esto. Hubo desde un principio un ocultamiento. Me estoy refiriendo desde que empezó, desde que todavía no había INE. ¿Qué hicieron los gobernadores estatales y los secretarios de educación en un principio? Ocultar los datos. Y cuando pues salían, como lo hacen cuando salían siempre, bien, ¿no? En relación a otros estados, entonces ahí cacareaban, como aquel gobernador de Guerrero, que en una de las pruebas, que fue bastante malita, creo que fue de las de Planea, y que sale Guerrero por esas azares del destino. No, y circunstancias. Mal hecha esa evaluación, y sale en primer lugar y no sé qué, pues manda en toda una página de los periódicos locales, porque Guerrero estaba en primer lugar, a lo mejor lugar. No se atrevieron a entrar a todas las comunidades a medio. No, claro que no. Deja tú, viene, o no los dejaron entrar. O no te viene la otra evaluación y claro que estaba en los últimos se lugares va a su como lugar. El Estado, ¿no? Entonces, con esto quiero decir nada más un ejemplo de cómo se deslindaron las autoridades locales también de esa responsabilidad que tenían con fines de mejora. En México vivimos con fines de mejora. Con una generación de políticos que se basan en la posverdad. Entonces, ellos siempre, el discurso va por delante. Los hechos a veces nunca llegan. Nos quedan algunos minutos. Ahora, pero al todo lo nuevo. Último me parece importantísimo, exactamente. ¿Qué se dijo ayer? Bueno, aparte de abrogar la reforma, desaparecer el INE, cambiarlo por este centro de revalorización del magisterio, se dijeron algunas pocas líneas importantes que yo veo alguna continuidad de lo que venía en el anterior modelo educativo y que ha funcionado bien, como escuelas de tiempo completo que tienen tiempo, como pues favorecer la cobertura, ampliar la cobertura, el acceso, pero también hay cuestiones que aguas, ¿sí? Casi nadie reparó en ello, pero en la iniciativa hay una modificación del artículo 3º en su fracción séptima, donde desaparece el término de autonomía para las instituciones de educación superior. Así de ¿Fue plano, un error directo? ¿Fue un error o no? Yo diría que no, junto con aquel que también se dijo que fue un error de cálculo en los precriterios para el presupuesto,
que había una disminución del 32% al presupuesto de las universidades estatales. Luego salió Ursúa a decir que era un error de cálculo. Quién sabe, vamos a ver el sábado cómo viene este presupuesto. Cuando lo discutan en las cámaras. A ver cómo Cuando se envía se la presente, cámara. sí. Pero primero te amenaza con en el cortarte la discurso, cabeza. en esta posverdad y cómo se construyen Es estas patrón. narrativas, no podemos dejar de sorprendernos cómo hay, digamos, una desestimación Pero no a sería, las universidades un- estatales un en aras de proceso- crear 100, bueno, que quién sabe cómo van a estar. es un proceso de toma de poder avasallador. Avasallador. Pero era contra Porque- las universidades pero- estatales. ¿Cómo? Pero se ha ido contra todos los organismos Autónomos. que fueron surgiendo como movimiento de la sociedad civil para algo. Claro. El IFE, ¿cómo se llama? De la educación, los derechos humanos, Claro. o sea, el confrontamiento Y esto no- con la corte, o A sea, ver, pero esto no significa que como ciudadanos no tengamos críticas hacia estos organismos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que fallan. en no que son fallan buenos. en el dispendio. Exacto. Estamos con un programa de austeridad, pero en la cuestión educativa me parece que hay ciertos retrocesos, pero me parece también que va a pasar sin mayores problemas en las Bueno, cámaras y pero que por ahí se vamos van a a ir estos regresarnos. lineamientos, ¿no? Vamos a ver una revalorización del trabajo de los profesores. Esperemos. Luego, vamos a ver un proceso educativo más transparente, con cifras más transparentes. ¿Quién sabe? El INE era el proveedor, digamos, de toda esta información, un trabajo sistemático muy importante, y solo se sitúa esta narrativa en su descalificación como chivo expiatorio de la evaluación. Tú como Y no es un trabajo, solamente. Como catedrática universitaria, como investigadora con énfasis en la educación, ¿cómo ves un proyecto de crear 100 universidades públicas así de repente? Mira, no podemos decir que están en contra de que se creen más instituciones educativas, pero todo indica, y según la experiencia que se ha tenido con ellas en los anteriores gobiernos en el Distrito Federal, pues son universidades patito. Todavía ni siquiera las que ya existían tienen reconocimiento en profesiones. Entonces, ¿por qué no fortalecer, transformar, transparentar lo que ya tenemos? Que son las universidades públicas estatales que tienen miles de alumnos y que algunas de ellas no funcionan, que algunas de ellas están sumidas también en problemas de jubilaciones, pensiones. Oye, y corrupción también. Y corrupción. Los gobernadores, acuérdate de Duarte, ¿no? Cómo dejaba de entregar el dinero a la Universidad Veracruzana. Así es. No solo Duarte, ¿eh? No, bueno, creo que eso fue, siempre generalizado. hay un patrón en todo eso, y se dejó por lo menos un tiempo, o les escamotearon por varios meses, y se quedaban con los rendimientos de lo que deberían haber generado. En este caso, por ejemplo, en Coahuila es el 50% de todos los organismos, no solo la universidad estatal, sino tecnológicos descentralizados, universidades tecnológicas, el apoyo es de 50%. Si nos vamos a otros estados, Chiapas o Oaxaca, no hay a veces apoyo. Todo llega de la federación. Todo llega de la federación, ¿no? Entonces, hay 10 universidades en quiebra ahorita. Aquí ya nos están diciendo que ya se acabó. Danos tus conclusiones en un par de minutos. Yo tengo serios cuestionamientos, no estoy muy optimista como lo está la mayoría de este país, según las últimas encuestas. Todavía hay un optimismo enorme en la sociedad, pero también hay un ajuste a ser más realistas. Cuando vemos en esas encuestas y que dice, pero usted considera que va a mejorar este gobierno la educación, considera que va a mejorar, ahí baja muchísimo el índice
está entre un 25 y un 32%, ¿no? Entonces se van ajustando las expectativas en la sociedad. En mi caso, no, yo diría, no es que sea pesimista, sino más bien escepticista informado, como dijo Lalo en el anterior programa. Sí. Escepticista informado. La desaparición del INE me parece una tragedia. Para concluir, Félix, ¿tú qué nos dices? Yo digo que va a ser una lucha entre el sindicato por permanecer y Resurgir. y Porque ahora viene la permanecer, disputa, o sea, viene la va disputa a por el tener las dos sindicato, cosas, sí. Los que se habían quedado contra el Bester, que ya viene. La van a dejar Y con un llegar, o fuerte sea, impulso la van de a, la gente, ¿no? o sea, Sí. a lo mejor va a llegar, a lo Agarró mejor va a mucho llegar, vuelo. pero no va a tener todo el apoyo que tuvo en el pasado. Oye, O sea, va a estar muy dividida. y Yo siento que va a estar muy dividida la opinión de los maestros en reconocer o no reconocer nuevamente a la lideresa. yo en Andrés Manuel veo a un líder muy fuerte, excesivamente fuerte. Excesivamente pero, fuerte. Pero que además Autoritario, centralizador. vendió su alma al diablo, porque se juntó con el diablo. Uh-huh. Está con el Bester, está con Napito, Ahora, está con la gente, o sea, está con un montón de personajes núcleos duros. inconfesables. O sea, por ejemplo, Taibo. Taibo es un personaje impecable. ¿Por qué? Pues es franco, abierto, es novelista, es trabajador, es ilustrado, es experto en historia, en muchos periodos. Entonces, ese que al que se le reprochó el exceso de lenguaje, sin embargo, es uno de los acervos que tiene ese nuevo gobierno, ¿no? O sea, y hay pero tenía 3 o 4 personajes como 100 buenos para haber escogido para el fondo, al que quieras, con el mejor perfil que quieras. Y sin embargo, se está dirigiendo todos sus núcleos duros, como en este caso, esta abrogación de la reforma educativa da respuesta al núcleo duro, que en algunos momentos ha estado con Morena, en otros no, que es la CENTE, ¿sí? En la Cámara de Diputados, alrededor de 50 diputados de la CENTE, y son los que socializaron esta narrativa, digamos, para abrogación de la reforma. Pero ellos también son repudiados. Sí, por una parte de la sociedad. Del país, porque ellos nada más en el norte, por ejemplo. En Oaxaca, pero en noviembre, que se hace este sondeo por una de las casas encuestadoras de prestigio, más o menos el 75% dijeron, sí hay que hacer reforma a la propia reforma educativa, y solamente un 12% dijo hay que abrogarla. Y se toma la decisión de abrogarla. ¿A quién responde? Pregunto. ¿A quién está respondiendo? Al diablo. El presidente. Vendiste tu alma al diablo. No escucho a los demás ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora y todo su conocimiento. Pues los esperamos en el siguiente programa. Agradezco yo también lo personal a la doctora. Gracias. Y esperamos ya que el señor José Guadalupe Robledo nos acompañe pronto, que termine sus diligencias, y aquí lo estamos esperando. Un saludo a Robledo. Y a nuestro productor que hace posible, Rafael Izquierdo, y a nuestro director Félix Rojas, como siempre, nuestro agradecimiento. Gracias. Muchas gracias.